Magistrada, ¿Sí? habla Evelyn, la periodista. Doña Evelyn, buenos días. ¿Está Buenos días. autorizada para continuar con la grabación que se había solicitado el día de ayer? No hay Sí, problema. era solo para indicarle aquello. Ya, no hay problema. Ok. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Creemos, señorías, que la promesa que realizáramos en nuestro alegato de apertura el día de ayer se encuentra cumplida conforme a lo que pasamos a exponer. Oímos a la víctima, quien en términos puros y simples nos contó qué estaba haciendo el día y hora de los hechos, cómo se desplazaba por calle Andrés Sabela en una camioneta de un pariente, cómo fue abordado por un sujeto que corresponde a la persona del acusado, quien se encontraba obstaculizando el tránsito, armando barricadas para impedir la libre circulación por dicha avenida, y como quien, una vez que se acerca a su camioneta, le solicita que desvíe su circulación en otra dirección para los efectos de poder impedir el libre desplazamiento de vehículos. Lo que la víctima no acató, atendido a que vivía un poco más adelante, según aquella confirmó, lo que provocó, según sus dichos, que el acusado le lanzara una bomba Molotov en la parte del asiento tras el chofer, prendiendo fuego, incendiándose la camioneta con él adentro. Luego nos cuenta cómo sale de la camioneta en llamas, decide volver porque el vehículo estaba en circulación, para a continuación recibir asistencia por parte de terceros, nos habla de un bombero, y luego su derivación al hospital. Nos contó el tratamiento al que ha debido estar sujeto, su tiempo de recuperación o sanación, y además en qué forma le ha afectado tanto desde un punto de vista físico como psicológico. Nos aclaraba que él no conocía al imputado, nunca lo había visto y no tenía ningún problema, y nunca se imaginó que él iba a ser objeto de un ataque de estas características cuando, y así lo dijo él, supuestamente quienes deben ser atacados o son atacados en este contexto corresponden a las fuerzas de orden y seguridad, especialmente a Carabineros de Chile. Luego, los testigos presenciales y directos de iniciales V, G, E y JRG nos dieron circunstancias de contexto. Ambas se encontraban en el lugar de los hechos, participando de las manifestaciones con ocasión del estallido social, y pueden ver la acción desplegada por el acusado, que resulta coincidente con la que relata la víctima. Pero además relatan que esta acción la realizó el imputado no tan solo con el vehículo de la víctima, sino con algunos vehículos que le antecedieron en la circulación, y los restantes vehículos debieron allanarse a los requerimientos forzados de parte del imputado, porque si no, como decían las testigos, los iba a quemar lanzándole la bomba Molotov que mantenía en sus manos, cosa que lamentablemente para la víctima no cumplió, viendo aquellas como el imputado lo atacó con la bomba Molotov, una botella que tenía una mecha prendida, encendió con un encendedor, y lo que resulta más relevante es que participan en la detención por civiles practicada en contra del imputado, una vez que realiza esta acción es reprochada por todos los restantes manifestantes, quienes lo detienen y lo agreden, y las testigos intervienen para poder trasladarlo a la tercera comisaría y entregarlo a Carabineros. También dan cuenta de una mochila que portaba, que mantenía objetos que a continuación me referiré. Luego nos indicaron que están seguras que la persona que fue agredida, detenida, fue la misma que lanzó la bomba Molotov, atacando a la víctima, y fue la misma que ellos entregaron a Carabineros.
En consecuencia, dudas de la participación del imputado en estos hechos no existen, dado la indicación directa, precisa y concordante que se ha mantenido en el tiempo de parte de las testigos, concretamente cuando se produce el hecho ante carabineros de la patrulla CIP y luego en la audiencia de juicio oral a su forma. Posteriormente, el funcionario apensor Víctor Soto nos cuenta cómo fue que recibió al acusado por parte de los civiles. Cuenta además cómo fue incautada una mochila que éste portaba con una botella con líquido inflamable y unas botellas de cerveza y otros objetos. Posteriormente, los testigos José Contreras e Isaac Torres dieron cuenta de las diligencias por ellos realizadas, dieron cuenta de la versión por parte de la víctima y de ambos testigos protegidos que resultan coincidentes y contestes con lo que declararon ayer durante el curso del juicio oral. Dieron cuenta de los reconocimientos fotográficos practicados al imputado, uno respecto de su rostro y otro respecto de las vestimentas, uno y uno a cada testigo, que corresponden a madre e hija, que son las testigos que he hecho mención al inicio, y además el señor Torres dio cuenta de la instrucción particular en cuanto a su diligenciamiento respecto a una ubicación de filmaciones vinculadas a los hechos materia de este juicio, pudiendo recopilar unas cuantas, exhibiendo durante el curso del juicio una a él mismo, que da cuenta de la forma en que se produce el hecho, me refiero al vehículo en llamas de la víctima que conducía, y luego a la detención practicada por civiles respecto a la persona del acusado. Luego, en relación a las especies que fueron incautadas, nos dio cuenta en cuanto a su examen técnico relativo al levantamiento y pericial el testigo Hugo Hernández y el perito Rodrigo Melo, quienes detallaron las muestras que se tomaron. Una muestra testigo de la levantada de las manos del imputado y otra de la botella con líquido, al parecer, inflamable, que fue incautada, que permanecía dentro de la mochila que portaba el acusado. A continuación, la perito Priscila Harris dio cuenta que el resultado de los análisis de las muestras antes enviadas, correspondiente a positivo a la muestra levantada desde las manos del acusado, como también positivo a hidrocarburos a la muestra levantada desde el líquido de la botella de plástico que mantenía el acusado en su mochila. Luego nos precisó que realizados los análisis, los hidrocarburos levantados de ambas muestras eran coincidentes con benzina. Finalmente, la perito doctora Lin Yen Chan del Servicio Médico Legal dio cuenta de su informe, que resulta coincidente con el DAO que se incorpora como evidencia documental y arroja como resultado que la víctima presenta lesiones graves con ocasión de los hechos en materia de juicio con un tiempo de incapacidad o sanación superior a 30 días. También lo que resulta relevante nos aclara que habría pasado si la víctima no hubiera podido salir de la camioneta o si no hubiera recibido atención inmediata. Se habría quemado y habría posiblemente fallecido. Con la documental dimos cuenta de las especies incautadas mediante fotografías, me refiero a la mochila y lo que contenía el interior de la mochila, como también de las diligencias de toma de muestras y envío para pericia por parte de la vocal. Luego, con el set de fotografías, 8, dimos cuenta de las lesiones ocasionadas a la víctima, en la que se puede observar su extensión. Ya me referí al DAO, con el disco compacto dimos cuenta de una filmación de los hechos y de su gravedad. Luego, con la fotografía de la camioneta, vimos el estado en que dicho móvil quedó con ocasión de las llamas provocadas por la bomba molotov que lanza el acusado. Luego una fotografía adicional de las especies levantadas que fueron tomadas por carabineros apensores, y luego con la documental de querella y proveído de la Intendencia Regional dimos cuenta del requisito de procesabilidad que establece la ley para los efectos de perseguir penalmente, formalizar, acusar y llevar a juicio por el delito del artículo 6, letra A de la ley 12.927 sobre seguridad interior del Estado en su modalidad de desórdenes. Por todo, entendemos, sus señorías, que
Los hechos se encuentran acreditados más allá de toda duda razonable, teniendo en cuenta los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, como los conocimientos científicamente afianzados. Y estos hechos, desde el punto de vista de la Fiscalía, resultan constitutivos de los delitos de homicidio frustrado, para lo cual le pedimos al tribunal tener en cuenta que la intención, en base a la prueba rendida por parte del imputado, fue de derechamente matar a la víctima. ¿Y por qué lo decimos y le pedimos al tribunal tener en consideración? Primero, el arma que utiliza el imputado para atacar a la víctima. Acá, señoría, no fue para amedrentarla o para amenazarla, sino que se la lanzó directamente a un vehículo en un mínimo movimiento, sabiendo que la misma iba a explotar y sabiendo que la misma iba a ocasionar fuego respecto a una persona que se encontraba en un vehículo cerrado, lo que sin duda para la Fiscalía entiende que justifica la intención deliberada efectivamente de dar muerte a la víctima. Esto es atentar en contra de su vida, lo que pudo haber pasado, sin duda, si la víctima no se hubiera zafado el cinturón, o no hubiera podido salir del vehículo, o no hubiera recibido atención inmediata de parte de terceros. En ese sentido entendemos configurado el dolo requerido para la calificación del delito por el cual ha acusado la Fiscalía. Luego entendemos que los hechos también configuran el delito de porte de elementos incendiarios, puesto que el imputado mantuvo de forma previa al ataque y al momento de atacar una bomba Molotov que posteriormente lanzó y utilizó como medio para atacar a la víctima y dar muerte. Finalmente configuran el delito del artículo 6, letra A, de la Ley de Seguridad Interior del Estado, puesto que el imputado se encontraba alterando con actos de violencia el orden público de forma grave al interrumpir la libre circulación de vehículos, impidiendo la libre marcha mediante barricadas y a su vez, impidiendo no tan solo mediante objetos, sino mediante actos de intimidación y violencia, que los vehículos pudieran transitar utilizando para ello un arma, lo que nos parece que es una afección grave al orden público que también corresponde sea castigada. Por todo pedimos al tribunal dar veredicto de culpabilidad por los 3 delitos en materia de la acusación. La querellante. Su señoría, esta parte, como Intendencia Regional de Antofagasta, solicita, bueno, si es bien cierto que era de público conocimiento que en octubre del año 2019 ocurrieron una serie de incidentes violentos derivados de las manifestaciones públicas, y en ese contexto, con fecha 17 de diciembre del año 2019, ocurrieron los hechos en materia de este presente juicio oral, en el cual, a través de la prueba rendida en autos, tanto como es el relato de la víctima, se pudo comprobar que el acusado y querellado incendió el vehículo con una persona dentro, que esta persona luego salió en llamas, lo cual requirió un tratamiento tanto físico, teniendo secuelas físicas, psicológicas, y las cuales además tuvieron una repercusión laboral para la víctima. Asimismo, los testigos, principalmente los testigos de las siglas, o sea, de las iniciales VJGE y JSRG, fueron testigos presenciales. Ambas se encontraban en el lugar de los hechos y logran relatar los hechos de los cuales fueron testigos, que es principalmente que el imputado tenía una bomba molotov, la arroja al vehículo, que este vehículo estaba ocupado por una persona que es la víctima del presente juicio, que esta víctima sale en llamas, y que es asimismo estas personas quienes logran detener al imputado para luego ser llevado a carabineros. Asimismo, el funcionario aprensor, quien es el carabinero Víctor Soto, relata de forma concordante con las testigos antes mencionadas, que fue quien recibió al acusado, y
que además logra ubicar al acusado tanto como persona, sino que también de las portes que él tenía, es decir, la mochila, y que dentro de esta mochila tenía una botella de aproximadamente 3 litros, con un combustible inflamable, además de tener mechas, todos elementos para producir bombas Molotov. Asimismo, los otros 2 funcionarios de Carabineros dan cuenta de las diligencias que realizaron al momento de que se les encargan, las cuales también son contestas con los testigos y también con los funcionarios aprehensor, en el cual el acusado y los elementos que él portaba. En cuanto a los peritos, tanto los peritos criminalísticos como la perito de servicio médico legal dan cuenta y son concordantes tanto con los relatos de la víctima, los relatos de los testigos, de los funcionarios aprehensores, en que el delito cometido por el acusado y querellado era de tal magnitud que en caso de no haber sido socorrida a esta víctima, la persona podría haber muerto o tenido consecuencias mucho más graves de las que tuvo. Es asimismo como el perito indica que las lesiones que se le exhibieron en fotografías son lesiones concordantes a las quemaduras de una bomba Molotov con un acelerante incendiario, y que de estas lesiones son de carácter graves, porque abarcaban una gran parte de la espalda de esta víctima. En cuanto a lo que refiere a la Ley de Seguridad del Estado, que es el artículo 6 de la ley, de la ley 12.927, esta señala que cometen delito contra el orden público los que provocasen desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública. Y desde este punto de vista, esta intendencia solicita que se considere esta ley en atención de que los desórdenes provocados por el imputado alteraron gravemente la tranquilidad pública, primero porque él realizó barricadas, puso piedras para evitar la libre circulación tanto de los vehículos como de las personas, y siendo el hecho más grave el que para impedir la libre circulación, también según lo relatado por las mismas testigos, él condicionaba a la gente a que no pasaran por esa calle porque o si no podrían ser víctimas de algo más violento, que es lo que le sucedió a la víctima del presente juicio. Y es por eso, señoría, que esta parte solicita que se dé por acreditados, porque ya se encuentran, los hechos se encuentran acreditados más allá de toda duda razonable, por lo cual pedimos que se condene al imputado por los delitos indicados en la acusación, principalmente el homicidio simple, censurado frustrado por lo ya relatado, al porte de elementos incendiarios, porque fueron los testigos, los peritos, y todos quienes indicaron que él en su mochila contenía estos elementos incendiarios, y asimismo que sea condenado por los desórdenes que establece esta Ley de Seguridad del Estado, por lo ya indicado anteriormente. Profesora. Gracias, magistrado. Bueno, la defensa, como lo indicaron en su alegato de apertura, solicita a su señoría veredicto absolutorio respecto del tipo penal de homicidio frustrado, de la tenencia a su señoría de elementos incendiarios, y su señoría respecto del último tipo penal, que sería la alteración del orden. Claramente, señoría, según la prueba rendida en esta audiencia de juicio, se ha acreditado que dentro del contexto del estallido social, que son su señoría, fueron demandas, ¿cierto?, de la ciudadanía, por una serie de vulneraciones en derechos sociales, que las personas salieron a las calles a manifestarse dentro del derecho que ellas tienen a reunirse también y hacer presentes su petición. Claramente no todos lo hicieron de la misma forma, y en el día de los hechos, su señoría, existió barricadas, existió mucha gente conglomerada en ese lugar, y magistrado, lamentablemente el señor víctima de estos hechos, testigo sufrió, su señoría, una agresión con un elemento incendiario. Y su señoría, eso es lo que se puede acreditar. Acto seguido hay una detención que ocurre de mi representado, a quien lo golpean y lo llevan a la comisaría, ¿cierto? Y en definitiva se produce un reconocimiento en forma posterior. ¿Por qué digo esto, su señoría? Porque aquí la Fiscalía trata de introducir, ¿cierto?, la acción de matar, ¿cierto?, que es
lo claro, su señoría, en un delito de homicidio. Y esta acción de matar a otro, claramente se tiene que representar, su señoría, según la Fiscalía, según el nivel acusatorio, por una amenaza que es previa, y luego se realiza un acto de lanzar cierto un objeto que la Fiscalía lo califica como incendio. En este caso, la amenaza, su señoría, se entiende, la defensa, que no ha resultado acreditado. Sea quien haya sido su señoría el que realizó, su señoría, o estaba deteniendo el tránsito, como lo señala la víctima, no conversó con la víctima. La víctima dijo en esta audiencia, me hizo unas señas y yo pasé. Luego vi que lanzaron un objeto de esta persona. Pero, su señoría, ese diálogo, ¿cierto? Si tú pasas, te quemo el auto, ese diálogo nunca existió. Las testigos tampoco lo manifestaron en esta audiencia y los carabineros incorporan ese elemento de tal forma de introducir, su señoría, el dolo homicida. Y esa situación no ocurrió. En este caso, el lanzamiento de la bomba Molotov o del elemento incendiario, esta defensa le queda la duda si eso existió o no. Porque puede haber ocurrido, su señoría, que se encendió la barricada o se lanzó algún objeto a la barricada y le llegó al señor que pasó. Desconoce, su señoría, cómo eso ocurrió porque no hay prueba, estima esta defensa, como para acreditar. Sobre todo por la pericia en relación a al elemento incendiario, magistrado, que me haré cargo enseguida. El resultado lesivo, su señoría, indica mucho en lo que dice relación a calificar o no un delito como homicidio, y en este gran perfecto de frustración. Normalmente, su señoría, el homicidio dice relación con una lesión que afecta, ¿cierto?, un órgano vital, o hay un compromiso, su señoría, de un órgano vital. En este caso, si bien la persona lamentablemente sufrió daños, las quemaduras son grado 8, la perito las calificó de graves, pero la perito tampoco supo, por ejemplo, que el señor se presentó a trabajar al día siguiente, y esa, su señoría, pudo haber agravado su lesión. También curaciones que le realizaron de una manera que era sacarle la piel todos los días, también eso pudo haber, que tampoco la perito se refirió a ello, agravar quizás el tiempo de recuperación, pero lo claro que no hay un compromiso de un órgano vital como para poder poner en riesgo la vida, en este caso, de la víctima. En el caso de este homicidio debe haber un nexo causal, en este caso, del elemento, ¿cierto?, que se lanza, ¿cierto?, a esta camioneta, y las lesiones. Y en este punto, su señoría, la pericia, entiendo, magistrado, que analiza elementos que estaban en una mochila, que no se sabe, su señoría, si esa mochila era del imputado. Una de las testigos dicen que en el auto, cuando lo llevan a la comisaría, iban 3 personas más, 3 manifestantes más. Y las testigos que hoy en esta audiencia de juicio dicen que estaban también en las manifestaciones, lo que negaron en su momento, que dijeron que estaban esperando unos familiares, estaban solo mirando. Esa mochila, ¿cierto?, estaba al lado del imputado, que estaba golpeado, su señoría, no estaba puesta, no la llevaba en sus manos, y habían 3 manifestantes más en ese vehículo. Por tanto, magistrado, claramente no era la única persona que estaba presente, y es probable que muchas personas hayan tenido estos elementos incendiarios en su mochila. Por tanto, la pericia se realiza respecto de esa mochila, y también, su señoría, no se analiza el vehículo, que eso encuentro grave, que podría haber tenido alguna conexión con la mochila. No se pericia el vehículo. ¿En qué sentido? De haber encontrado, por ejemplo, el mismo hidrocarburo que en la mochila, tener alguna conexión, su señoría, con él. Que al imputado le hayan encontrado en sus manos el hidrocarburo no tiene mayor relevancia que toda esta defensa, porque estaban formando barricadas, puede que haya encendido la barricada. En ese sentido no lo transforma, su señoría, en el autor del hecho, el que lanzó el objeto, y sea el mismo, su señoría, que provocó el incendio de esa camioneta. Bueno, me he referido, su señoría, a la relación
de nexo causal y entiendo, su señoría, que en el caso que el tribunal estime pudiera ser, magistrado, un delito distinto, en este caso un delito de lesiones graves, del 397 número 2 del Código Penal, en caso que el tribunal estimara que mi representado cometió, en definitiva, dicho ilícito. El tipo penal, su señoría, de elementos incendiarios, por las mismas razones que entiendo que no hay nexo causal, magistrado, en esta audiencia de juicio, declara, ¿cierto?, el señor Rodrigo Melo, que se refiere, su señoría, a la extracción de las muestras, que en definitiva después se envían a la perito Harris, para determinar la presencia de hidrocarburo. Él indica que el procedimiento es simple, que se realiza con la voluntad del imputado, lo cual en definitiva a mí no me consta, pero su señoría, se utiliza una muestra de testigo que tiene etanol, se pasa por las manos y en definitiva se toma una muestra de la botella y se toma una muestra de la mano. Y eso es en definitiva lo que se envía a la señora Harris, y la señora Harris, que dice: aquí hay presencia de hidrocarburo, pero no sé de qué es, se introducen los datos a un computador, a un programa, me imagino, y arrojó ese resultado. O sea, esa es la pericia, señoría, y en el vehículo no se realizó nada. No entiendo cómo se conecta, su señoría, la acción, su señoría, de portar esos elementos incendiarios con el homicidio, y además, su señoría, que puede hacer esa mochila de propiedad de mi representado. Recordemos que los testigos indican que lo golpearon más de 5 minutos, 10 minutos quizás. No estaba en sus 5 sentidos. Esa mochila estaba, según ellas, al lado de él, pero no la tenía puesta, podía ser de cualquiera de esas 3 personas. Por ello, su señoría, estimamos que no hay rigurosidad científica en la pericia de la señora Harris, y los testimonios de cargo tampoco dan certeza en lo que dice relación a que sean los elementos que tenía esta mochila los que en definitiva eran de mi representado y que causaron en definitiva la quema, ¿cierto?, de la camioneta de propiedad de la víctima. En lo que dice relación, su señoría, al delito del artículo 6º de la Ley de Seguridad Interior del Estado, su señoría, se puede acreditar que mi representado estaba en el lugar de los hechos, pero más allá de ello, su señoría, no se pudiera indicar que él sea la persona que estaba obstaculizando el paso o que estaba presente en esa manifestación. Entonces, lo único que se acredita que de esta defensa, que él es golpeado y es trasladado, su señoría, a la unidad policial. Si fuera por eso, su señoría, los testigos también serían responsables del mismo ilícito porque estaban presentes en la manifestación. En lo que dice relación a la participación, aquí todos los testigos que han declarado en la audiencia de juicio son contestes, en su señoría, en la circunstancia de no reconocer al acusado. El testigo OREE, que declaró en esta audiencia, manifiesta de forma honesta, ¿cierto?, y espontánea, que él no es capaz de reconocer al acusado. Ha pasado mucho tiempo y tampoco lo reconoció en su momento porque él estaba con su rostro cubierto y con un gorro, manifiesta, y ropa sombrera. O sea, no lo puedo reconocer ni ahora, ni tampoco al momento de la detención. La testigo, su señoría, JSRG, ella manifiesta que claramente en su momento lo lleva a la comisaría y lo reconoce en ese momento, que es lo que también ratifica el funcionario, pero en esta audiencia de juicio oral no lo ha reconocido. Ella manifiesta que lo ve realizar una determinada conducta, pero esa imputación, su señoría, a criterio de esta defensa, no debe ser considerada por lo siguiente, porque mirar ciertos hechos desde 10 metros es imposible que haya visto realizar esta conducta. Segundo, su señoría, este elemento no está claro si el señor lo tenía en sus manos, porque ella dice, claro, una familia que pasó antes, yo vi que tenía una mecha y tenía la botella.
Pero cuando pasó el señor, dice, no lo vi, no vi que él haya tenido eso en las manos. Pero el señor tampoco manifestó que la víctima que él lo portara en sus manos. La testigo JSRG dice que no lo perdió de vista en ningún momento. Dice que lo vio con mochila. Pero en definitiva, cuando le están pegando y lo recoge quizás del suelo, no indica si llevaba una mochila. Entonces, es bien extraño, su señoría, la declaración de esta testigo. Por lo demás, ella oculta información al momento de declarar en sede policial. Ella niega, ¿cierto?, que esté involucrada en las marchas. Luego aquí el juicio dice que es miembro de un comité de emergencia. Estaba bastante comprometida con el movimiento social y ayudaba a su señoría a estas personas. Por tanto, su testimonio a criterio de esta defensa no debe ser considerado, no ha sido persistente en el tiempo y adolece de ciertas imprecisiones. La testigo VJGE, entiendo que es la madre de la testigo anterior. Ella indica que estaban mirando, niega que su hija esté participando en las manifestaciones, que no sabía que ella estaba en el comité de emergencia. Refiere haber visto estos hechos a una distancia que no la puede precisar, pero claramente indica que estaba con su hija, por tanto la distancia es la misma. Y su señoría ve que el chofer baja el vidrio y conversa, ¿cierto?, con esta persona, situación que en definitiva nunca ocurrió porque el testigo declaró en esta audiencia y manifestó que todo fue como por señas, y él entendió como que lo habían dejado pasar, algo así manifestó este señor. Luego el testigo Víctor Soto, si bien reconoce la declaración, la detención del imputado, tampoco lo reconoce en esta audiencia. Claramente el resto de los testigos deponen sobre diligencias policiales y ya ven al acusado en el cuartel policial, que en definitiva ya está detenido o fue retenido y llevado a la tercera comisaría de Antofagasta. Por tanto, entiendo, su señoría, que la participación por el relato de todos estos testigos no está claramente establecida a criterio de esta defensa. Por ello, su señoría, solicitamos como petición principal veredicto absolutorio de los 3 ilícitos por los cuales se ha acusado mi representado, y el subsidio, su señoría, en el caso que el tribunal estimare que se recalificara el delito de homicidio frustrado por lesiones graves del artículo 397, número 2 del Código Penal. Y su señoría, respecto a los otros delitos, mantengo mi petición, sería, su señoría, absolutoria. Eso es todo, señoría. Gracias. ¿Fiscal va a replicar? No, señoría, gracias. Bien, señor Retamales, en esta oportunidad en que ya estamos concluyendo, tal como se le indicó al comienzo de la audiencia, el tribunal le da la palabra para que usted manifieste lo que estime pertinente de acuerdo a lo que vio y escuchó. No se trata de una declaración, solamente esto es a título de palabras finales e incluso puede guardar silencio. ¿Qué va a decidir? Prefiero guardar silencio, magistrado. Bien, gracias. Seguidamente el tribunal se va a retirar a deliberar en privado para emitir el veredicto correspondiente de absolución o de condena y se fija al efecto la audiencia del día de hoy a las 14 horas. Bien, terminado el juicio y nos volvemos entonces a ver en esa oportunidad. Espero, fiscal, que haya alcanzado a realizar su alegato. Gracias, señoría. Salió el anuncio y no me corresponde hoy. Ah, Así. ya, qué bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Entonces nos volvemos a ver a las 14.